Jueves, seguimos en el escenario del poder. Está disponible por Vía X. Tercer bloque y final para hablar de historia, pero historia con sentido de presente y de proyección, por supuesto, en el Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos, con el historiador, profesor académico, don Gonzalo Peralta, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo está? Muy bien, Freddy, muchas gracias. Aquí empezando la semana. Bien. Oye, conectados. Le estamos sacando el jugo a tu libro, La Historia Nacional de la Infamia. Sí, se pasó, digo, el título pegador. Hablando cómo se han amañado las elecciones, la corrupción en las elecciones. Ya, estamos haciendo historia, empezamos en el siglo XIX, este es el cuarto capítulo ya, para que lo busquen ahí en el podcast, ¿no? Y está alojado también en YouTube, nuestro canal YouTube, Gonzalo, y alcanzamos a hablar de 2 de los 4 plebiscitos que hizo la dictadura de Pinochet. Hablemos rápidamente de los 2 primeros para que sigamos con los 2 últimos. Ya, correcto, sí. Bueno, se hicieron 2 plebiscitos, uno en el año 1978, que fue la primera, digamos, jornada electoral desde el golpe de Estado, y tenía que ver con un apoyo que buscaba Pinochet en relación a una declaración de Naciones Unidas, en el cual se criticaba las violaciones a los derechos humanos en la dictadura chilena. Entonces, en ese contexto, Pinochet llamó un plebiscito para conseguir apoyo interno. Y al final lo que buscaba Pinochet era darle más respaldo a su figura política en relación al resto de la Junta Militar. O sea, más que ser una respuesta a como ellos lo planteaban ese plebiscito, a una agresión extranjera, era una forma de consolidarse en las pugnas de poder al interior de la Junta Militar de gobierno. Oye, porque hasta ese momento, Gonzalo, Pinochet era uno más de 4. Claro. En cambio, después de eso quedó como el general y otros 4 puso un perfil suyo ahí, los militares dentro de la Junta. Claro, sí, es muy interesante ver eso porque, bueno, durante la dictadura, por supuesto, todas esas informaciones se mantenían bajo estricto resguardo y daba la impresión de que la Junta Militar era monolítica, ¿no? Y no es así. Y Pinochet jugó políticamente hacia adentro y hacia afuera. O sea, por un lado, por supuesto, en su pugna con la oposición política y por otro lado, con los distintos miembros de la Junta Militar de Gobierno y de las Fuerzas Armadas para consolidar su poder al interior del régimen. Y eso es súper interesante y ha ido saliendo con los años, ¿no? Ver como la cocina de Pinochet, por así decirlo, ¿no? Quizá Pinochet olfateó que había gente de la Junta que miraba hacia Argentina, porque en Argentina fue mucho más colegial la dictadura. Se iban sucediendo dictadores, empezó Videla, después siguió, tuvo Galtieri y otros más, Macera, no sé. Pero aquí Pinochet no quería soltar el bastón ahí de la dictadura, ¿no? Claro, ahí el principal opositor a Pinochet al interior de la Junta en esos términos era el general Gustavo Lee, ¿no? Y hasta cierto punto también el almirante Merino, pero sobre todo Lee. De hecho, después de este plebiscito del 78 y una vez que Pinochet consolida su poder, una de las medidas políticas que toma es sacar a Gustavo Lee de la Junta. Entonces ahí uno ve que efectivamente operó porque lo logró ganar con una amañe así, pero extraordinario, ¿no? Así, desopilante, impactante. Y claro, lo consolidan los hechos porque luego el general Lee sale volando de la Junta y ahí llega el general Matei, ¿no? Entonces sí, ese fue el objeto, digamos, de ese plebiscito, era consolidar su poder al interior del régimen. Oye, y el otro, con Lee también descabezó la Fuerza Aérea, pues si Matei era como uno de los que venía mucho más abajo en el escalafón de generales, ¿no? Claro. Sí. De hecho, hubo gran tensión en ese plebiscito y durante un tiempo Gustavo Lee se negó a participar del plebiscito y también se negó a que la Fuerza Aérea participara en todo el despliegue, digamos, territorial del plebiscito, donde las Fuerzas Armadas cumplen este rol de vigilancia, ¿no? E incluso durante el plebiscito, donde se cometieron toda suerte de irregularidades, aquellos locales que estaban resguardados por la Fuerza Aérea, la elección fue más limpia. O sea, Lee se la jugó, sí, porque el resultado fuera un reflejo más fiel de lo que la ciudadanía quería y de una forma de oponerse a este afán, digamos, hegemonizador de Pinochet al interior de la Junta. Entonces, los pocos locales de votación donde la Fuerza Aérea se hizo cargo de la vigilancia, el proceso fue harto más limpio, a diferencia del resto del país que estuvo a cargo del ejército, ¿no? Entonces, ahí se notan las fisuras. Ahí está.
claro, él Claro, es... oye, entonces ahí se notó el 10% que habría sacado el voto en contra de Pinochet. Esa capaz, urna pues, claro, que no se amañaron, que claro. estaban a cargo de la Fuerza Aérea, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, así como un voto volador. Duró poco, ¿no? Así se fue con alitas. Entonces, ese fue el plebiscito del 78, que fue un plebiscito muy extraño, ¿no? Porque en ¿Ya? realidad las motivaciones eran bastante oscuras y la manera en que se realizó fue súper irregular, de un día para otro y sin ningún tipo de garantía, todo lo ¿Ya? contrario. Sin embargo, fue el primer plebiscito de este ciclo y fue como un gran ensayo, ¿no? Un ensayo general, por así decirlo, de cómo iban a ser los plebiscitos que vendrían después. Y en ese sentido, el que vino después fue súper relevante, que fue el plebiscito de aprobación o rechazo a la Constitución del 80, ¿no? Que es un asunto que aún nos afecta, ¿no? De hecho, toda esta convención constituyente y todo este proceso político en que estamos metidos tiene que ver justamente con los resultados de aquel plebiscito que ocurrió hace tantos años atrás, ¿no? Hace más de 40 años. Claro. Y Ese plebiscito, bueno, tú contabas que sí. ese plebiscito del 80 fue tan turbio, ¿no? Como el del 78, ¿no? O sea, fue lo mismo, sin registro electoral. Sí, yo diría que un un poquito más decoroso, ¿no? Yo creo que el aprendizaje permitió de que el fraude fuera menos grosero, ¿no? En cosas como, por ejemplo, que el voto, el papel del voto no fuera transparente, ¿no? Que eso ya era como demasiado. O que las urnas estuvieran cerradas con un candadito, ¿no? Siquiera eso. Pero por supuesto todo el proceso, primero de propaganda, luego de participación y finalmente de conteo de los votos fue sumamente irregular, y eso arrojó un resultado, creo que un 67% por el sí a la Constitución. Y bueno, y el anterior del 78 fue un 75% a favor de la opción, digamos, de Pinochet. Entonces yo diría que esa diferencia demuestra un cierto grado de pudor, ¿no? De rubor de la dictadura, haciendo un plebiscito un poco más elegante, si bien claramente trucho, ¿no? O sea, súper irregular, un fraude a gran escala. Perfecto. Y eso fue lo que instaló la Constitución que actualmente padecemos. Oye, ¿no? ahí están los dos votos, claro. Ahí están los dos votos. El de la izquierda claro. era el plebiscito del 78 y el de la derecha el plebiscito del 80. Claro, era un poquito más decoroso el del 80. Ahí se nota, claro. 78. Sí, porque la bandera negra del 78 y ubicada un poquito más abajo es descarado, ¿no? Mientras que después la estrellita y la pelota, claro, también es odioso, pero es menos violento, ¿no? Así, menos caradura. Entonces yo diría que, claro, ahí el objeto del voto refleja un poco de que el segundo fue sin duda un fraude, pero un fraude menos grosero que el primero, ¿no? Yo creo que ahí, en vista del entrenamiento, el fraude fue más fino, ¿no? Más solapado, no tan descarado, pero fraude al fin. Y en este plebiscito del 80, al menos se permitió que la oposición, o lo que más o menos, hiciera un acto en el Caupolicán, que estaba presidido por Frei Montalva. Correcto, el caupolicanazo, pero que a Frei le costó la vida, ¿no? Entonces, vaya acto. Sí, y eso es interesante porque permitió la reorganización de la oposición política. O sea, a pesar de que estos plebiscitos, estos actos eleccionarios sean sumamente fraudulentos, hacen que la política se reactive, ¿no? Después de que no ocurre nada, al menos en relación a la participación ciudadana o a la rearticulación de los partidos o las agrupaciones políticas, los plebiscitos sí permitan eso. Entonces, eso lo permitió, y ahí surge Frei Montalva como una figura política nacional, y se hace muy peligroso para la dictadura porque puede agrupar a la oposición bajo su figura, y bueno, es asesinado, así de simple, ¿no? Claro. O sea, tenemos otra arma política ahí, que es el crimen político. Al poco tiempo, al año después, más o menos, ¿no? Fue claro. Fue una etnia al Yato a la clínica Santa María y terminó muerto, ¿no? Ahí tenemos la parte de la locución que hizo Frei Montalva, que hablamos de Frei Montalva precisamente porque fue uno de los que apoyó públicamente el golpe del 73, pero luego la democracia cristiana pasa a la oposición a la dictadura, ¿no? Sobre todo después de lo que pasó con Leyton y lo que significó la dictadura en esa década del 70. Claro, efectivamente, o sea, yo diría que a partir del año 78, justamente el primer plebiscito que estábamos conversando de la dictadura, ya la democracia cristiana se define claramente en oposición a la dictadura, a esas alturas, ¿no? Pero los primeros años, al menos la directiva de la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado. Lo que pasa es que después vio que no participaba de este gobierno y que lo que la dictadura pretendía, el general Pinochet sobre todo, era eternizarse en el poder, más que hacer una especie de transición que ellos imaginaban que iba a ser quizás el año 76, que era el año en que acababa el mandato de Allende constitucional presidencial.
presidencial, y por supuesto eso nunca fue. Entonces ya el año 78 la democracia cristiana se ha dado cuenta claramente que esta dictadura también es su enemiga y que hay que unirse ante el enemigo común, y eso va a consolidar la unión de las fuerzas opositoras básicamente entre la DC y la izquierda, ¿no? Entonces, claro, en el plebiscito del 80, Frei Montalva, que en un momento apoyó el golpe de Estado, está plenamente consciente de que se debe combatir a la dictadura y hay que terminarla, entonces por eso toma ese rol. Gonzalo, entramos después entonces del 80 con nueva constitución, a una etapa profunda de la dictadura, una noche muy profunda, ¿no? A principios de los 80 en adelante, pero comienzan a surgir con la crisis también económica del 82, 83, las primeras protestas nacionales en contra de la dictadura, y ahí ya se articula una oposición ya más concreta que terminaría exigiendo un plebiscito del 88. ¿Cómo es ese tránsito hacia el plebiscito del 88? Efectivamente. A ver, bueno, después de la Constitución del 80 o con la Constitución del 80, yo diría que la dictadura está en su época gloriosa, ¿no? El año 80 es el año de gloria de la dictadura porque pasa de ser un régimen de facto a un régimen institucional, ¿no? La Constitución lo institucionaliza y lo legaliza. De hecho, por ejemplo, hay un detalle. Hasta la Constitución del 80, hasta la promulgación de la Constitución, que se hizo al año siguiente, una cosa es que se apruebe y luego es promulgada y opera, ¿no? Toda la legislación que evacúa la Junta Militar de Gobierno, que era el poder legislativo de la época y constituyente, era mediante decretos leyes, porque no podían evacuar leyes porque no era un congreso, sino habría sido una ley ilegal, ¿no? Una cosa muy extraña. Entonces, las leyes, tú sabes que en Chile y en todas partes llevan un número, ¿no? Que es correlativo al orden en que son promulgadas sin tener nada que ver con lo que traten. Entonces, no sé, la última ley de la vieja república, por poner un número, estoy diciendo cualquier cosa, fue, ponte tú, la ley 17.500, y de ahí todos los decretos leyes ya no llevan número, porque eso separa. ¿Ya? Bueno, cuando se instaura la Constitución del 80 se vuelve a eso. Y tenemos la ley 17.501, ¿no? Que es la primera que promulgan de lo que tú queráis, ¿no? Así, la nueva ley del tránsito, cualquier payasada. Mira, no sabía eso, fíjate. Sí, así es. Importante eso, ¿eh? Es súper importante. O sea, ahora vamos como en más de 20.000 llevamos ley, entonces. Claro. Efectivamente, entonces ahí la dictadura se legaliza, ¿no? Al menos desde el punto de vista formal, y además el boom económico del 80. Ha logrado sortear las amenazas internacionales en relación a su pugna con Estados Unidos, a la situación que tenía en la frontera con Argentina y también en el norte con Perú. Entonces, el año 80 yo diría que es el año de gloria de la dictadura, ¿no? Es cuando vienen acá, no sé, a la televisión Grace Jones, ¿no? Sí, claro. Y Chuck Berry, ¿no? Y Rhodes y todo eso. El famoso Festival de Viña del 81, po. Claro. El dólar pagando lo que sea. A 39 pesos el dólar, así todo barato. Todo el mundo se compraba de todo, todos fumaban importado, ¿no? Y las grandes leyes también, ahí entra el neoliberalismo de mano de José Piñera, hermano del actual presidente, y empiezan a cambiar los códigos del trabajo, la AFP. Empiezan a hacer la revolución, su revolución. Eso, ¿no? La municipalización de la educación, todo ocurre el 80 en adelante. Entonces, la dictadura está en la gloria, ¿no? Está en la gloria. Y como tú dices, esta gloria se le acaba abruptamente a fines del año 82 con la crisis económica. Una crisis económica feroz, ¿no? Del verano del 82 al 83, con quiebras masivas, primero de bancos y luego de industria, y una cesantía desbocada, ¿no? En un escenario en que la industria nacional ha sido desmantelada o destruida por esta instauración del neoliberalismo. Entonces comienzan las protestas. Y ahí empieza un debate, por así decirlo, en la oposición política a la dictadura, que se está rearticulando ya desde el plebiscito del 80, y a partir de las protestas del 83 toma mucha fuerza y se reordena entre dos grupos. Un grupo es partidario de sacar a Pinochet del poder mediante la movilización popular, ¿no? Y ahí tenemos a la izquierda y tenemos incluso algunos sectores de la democracia cristiana, que es el que encabeza Gabriel Valdés, que es a través de la movilización de la población derrocar, ¿no? a la dictadura y llamar a elecciones directas ya. Y por supuesto rechazar la Constitución del 80. Eso es bueno que lo digas, porque la DC en el fondo, que era el partido mayoritario en ese momento, ahí está Gabriel Valdés, se divide, como siempre se ha estado, ¿no? Con un sector más chascón o más liberal o más de izquierda, y un sector mucho más conservador, que fue pro dictadura, que estuvo más la batalla contra la UPE, que estaba encabezado por
el sector de Frei Montalva y también Patricio Aylwin, ¿verdad? Claro, así es, los guatones que les llaman, ¿no? Y resulta que Patricio Aylwin lanza una tesis política que dice que la derrota mediante la movilización y sobre todo la derrota militar, ¿no? de la dictadura es imposible, ¿no? Eso no hay posibilidad de hacer tal cosa, que lo único que va a provocar es un baño de sangre y que la única manera de lograrlo es mediante la negociación política. Y esa negociación política se tiene que hacer en el marco de la institucionalidad instaurada por la Constitución del 80. ¿No? Entonces, esas dos tesis compiten a lo largo de los años 80 por cuál se va a imponer sobre la otra. Yeah. Y yo diría que buena parte de los 80 la que va ganando es la tesis de sacar a Pinochet, digamos, por la movilización. Y eso es lo que lleva las protestas, ¿no? Que parte del año 83, las protestas nacionales. Y esto, digamos, llega a una cúspide, una culminación en el año 86, ¿no? Que ahí la izquierda, en particular el Partido Comunista, deciden jugársela, digamos, el todo por el todo, y declaran el año 86 el año decisivo para derrocar a la dictadura. Y ahí es donde se ejecuta el atentado en contra de Pinochet, y también es la internación de armas por Carrizal, ¿no? Asesinar a Pinochet y provocar un levantamiento popular. Sí. Ambas... Ahí está, disculpa, sí. Ahí está el atentado del melocotón del 86, en septiembre del 86, y con la teoría del tiranicidio, que hubiese pasado, ¿no? Sí, como hubiese cambiado la cosa, si Pinochet, el tiranicidio hubiese funcionado, ¿no? En esa cuesta, en el cajón del Maipo, ¿eh? Claro, que era tanta la poca credibilidad que tenían las noticias en esa época que a la cuesta le pusieron la cuesta a creerlo. Sí, claro, exacto. Bueno, justamente lo que ahí el PC y otros grupos que estaban, digamos, por la opción de el derrocamiento por la fuerza, ¿no? de Pinochet, apostaban a eso, a que la muerte de Pinochet iba a generar un vacío político que iba a permitir que fuera derrocado el régimen, ¿no? Que iba a provocar un levantamiento popular y, por supuesto, la derrota de la tesis Aylwin de la negociación política. Oye, disculpa, pero así como, porque esto lo vimos como estudiantes, nosotros ya estábamos en la universidad a esta altura, a fines del 80, a los años 80, y también se vivía en la universidad no solamente el divorcio entre los conservadores dentro de la DC, ¿no? Y los más liberales, sino que también dentro del Partido Socialista. Había una facción Núñez, que es la facción más socialdemócrata, la facción laguista que se conocería hoy día, pero también estaba la facción Almeida, que era un partido socialista mucho más cercano al Partido Comunista, ¿no? También se vivía en esa Sí, claro, sí, de hecho, sí. O sea, ahí está el largo y fatigoso tema de las divisiones y vueltas a organizarse del Partido Socialista, ¿no? Que es una situación histórica que de hecho ahora se está viviendo también, las distintas tendencias dentro del PS. Y ahí se llega a una tesis, ¿no? Que es la que dice que, por ejemplo, la Unidad Popular habría fracasado, una de las tantas tesis, debido a que no fue capaz de lograr una amplia base política y social para llevar adelante los cambios tan profundos que quería hacer, y que la única manera de lograr tal cometido era con una amplia alianza que juntara a la izquierda y el centro. Y esa alianza es la que se articula en lo que después va a ser la famosa concertación, ¿no? Asamblea de la Felicidad se llamaba, ¿te acuerdas? Bueno, primero la Alianza Democrática, ¿no? Alianza Democrática. Pacto, claro, que tiene que ver con la época de las protestas, donde se une la democracia cristiana, el Partido Radical, otros partidos más chicos, y una buena parte del Partido Socialista, el sector renovado del Partido Socialista, ¿no? Ahí está Clodomiro Almeida, que era la sección. Claro, ellos estaban por el lado de la movilización política y aliados del Partido Comunista en lo que se llama el Movimiento Democrático Popular, ¿no? El MDP. Entonces estaban esos dos grupos en la oposición y con estas dos tesis, ¿no? O por la movilización o derechamente por la lucha armada a través del frente, ¿no? O por la negociación política. Y resulta que el año 86 se juegan estas cartas a concho y la postura del PC fracasa porque Pinochet se salva del atentado y la internación de armas es descubierta. Entonces, en los hechos fracasa, en los hechos. Y ahí el Partido Comunista empieza a replegarse, ¿no? Se da cuenta que esta opción no fracasó y hay que ver otras alternativas, y la que gana esta contienda es la opción de sacar a la dictadura mediante el voto a través de la institucionalidad. Pregunta. Y ahí, Pregunta, profesor.
Por favor, hable. Señor Stock, póngase de pie. Me parece, me ven los calzoncillos. No, por favor, no. Sentadito. Desde su pupitre. Yo voy al pupitre a ver el cuaderno. Muéstreme qué apuntes ha tomado. La avenida del 87 del Papa, ¿no? Un Papa anticomunista, un Papa muy de derecha, el polaco Karol Wojtyła, que en abril, llega el 1 de abril del 87, dentro también de todo lo que tú estás contando. ¿Cómo se lee, no? Ya a esta altura, ya han pasado, no sé, 34 años. ¿Cómo se lee y qué significó también dentro de esta avenida, Gonzalo, en este proceso también de apertura democrática, entre comillas, que venía viviendo Chile antes del plebiscito? Claro, bueno, lo que ocurre ahí es que el año 86, en vista de este fracaso, del intento del atentado y de la instalación de armas, se decide finalmente por la opción de combatir a la dictadura dentro de su legalidad. Y en ese sentido, ojo, no es que la oposición haya llamado un plebiscito, el plebiscito ya estaba acordado en la misma Constitución del 80. La Constitución del 80 fija el itinerario político de ahí hasta el año 1997. Lo que estaban diciendo era que iba a haber una etapa de transición desde el año 80 o el 81, que es cuando se promulga, hasta el 88 con este plebiscito, que es el famoso del sí y el no. Entonces, ojo, la transición no empezó en el 90, empezó en el 80. No son 30 años, son 40 años de transición, ¿no? Hay artículos transitorios de la ley. La han terminado como 10 veces la transición. Ahora sí que saca... como vivir en transición, ¿no? Así como perdidos en la transición. Oye, Gonzalo, pero no me hiciste ni caso con mi pregunta del Papa. No, pero es que, sí, perdón, voy a eso. Lo que pasa es que finalmente se acepta el itinerario que fija la Constitución del 80, que es llegar a un plebiscito el año 88, ¿no? Porque el 86, la opción por sacar a Pinochet por la fuerza fracasa. Entonces ya el 87 es la previa al plebiscito. Y la discusión ahí es, bueno, ¿participamos o no y de qué manera? De hecho, el 87 se promulga una ley de partidos políticos, el 87 se abren registros electorales, y el 87 los distintos partidos políticos de oposición tienen que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Participamos o no en esto? ¿Nos inscribimos o no nos inscribimos? Y comienzan a llegar también, efectivamente. Y además, en el marco de la Avenida del Papa, Pinochet levanta el estado de sitio. Que un papa en estado de sitio era ya como demasiado, ¿no? Entonces... Duró de septiembre del 86, venía, porque después del atentado, estado de sitio. Claro. O sea, hubo estado de sitio hasta, me parece que el 78, sin parar, y luego estados de emergencia, ¿no? Que subían según los acontecimientos políticos. Por ejemplo, el atentado, como tú bien dices, que instauró estado de sitio y hasta toque de queda todo el día después del atentado. Entonces, la llegada del Papa obedece, diría yo, a esta nueva situación política en cual la oposición se ha plegado una buena mayoría y el Partido Comunista a regañadientes, porque no quiere participar en el plebiscito, se resiste a que sus militantes se inscriban en los registros electorales, pero al final en los hechos lo hace igual, ¿no? Porque es la realidad política y ¿qué se le va a hacer? Claramente quedó fuera su opción política de... digamos, sacar a Pinochet por la fuerza. Entonces, dentro de ese marco, de la nueva armonía, ¿no? del nuevo consenso, es que llega el Papa. Entonces, yo diría que el Papa simboliza eso, a pesar de que hubo situaciones súper violentas, como su misa en la bandera, ¿no? Que terminó en una batalla campal, pero ya tenemos el año 87 como un año en que nos estamos encaminando al plebiscito, ¿no? Porque ya los partidos políticos han decidido plegarse a esa opción, ¿no? Y entrar en la institucionalidad del régimen. Y ahí es muy notable que cuando se llama a inscribirse en los nuevos registros electorales, lo que provoca mucho recelo, porque el primero en inscribirse es el general Pinochet, entonces el primer ciudadano de la patria, claro, don Augusto Pinochet, claro, entonces en esas circunstancias, claro, la gente dice, esto no será trucho, tenemos la experiencia del 78 y el 80, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de credibilidad y resulta que la población engancha con esta posibilidad de votar, de participar políticamente a través de un plebiscito,
ya más limpio, porque tenemos ley de partidos políticos, tenemos un tribunal calificador de elecciones nuevamente operando, y tenemos registros electorales. Y hay prensa también, ¿no? La prensa. Y hay prensa, claro, la prensa opositora que ya de la 82-83 está funcionando con mucha fuerza, hay figuras políticas reconocibles, y tenemos una inscripción electoral del 93% de la población en edad de votar. Entonces yo diría que eso da cuenta de cómo hay una memoria histórica en el pueblo chileno de respaldar y participar en los procesos eleccionarios, y que tiene que ver con lo que hemos conversado durante estos programas, de que ha sido un largo proceso político, social, de apertura, ¿cierto?, y ampliación del voto en cuanto a derechos ciudadanos, a participación ciudadana y en limpieza de ellos. Entonces, a pesar de la dictadura y de la quema, ¿no?, de registros electorales y de toda esa labor de destrucción de la República, yo diría que hay una memoria histórica nacional que tenía ya 150 años y que revive con mucha fuerza, y que hace que un 93% de las personas en edad de votar vayan a inscribirse. Había mucha épica, nosotros ya como jóvenes sentíamos mucha épica al respecto, ¿no? Sentíamos también, me imagino como lo sintieron los jóvenes del año 70, que teníamos un destino en las manos, ¿no? Y que a través de la votación, porque además veníamos luchando. Yo me acuerdo de haber ido a marchas contra Federici, que fue la primera vez que la Universidad de Chile logró sacar un rector. Sí, claro. Marchas contra Federici el año 87. Y, yo también estuve ahí. Y los estudiantes más creyentes, digamos, llenaron el Estadio Nacional con Boitila, ¿no? O sea, había sensación de manifestarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. No, en ese sentido es súper potente, y además es muy curioso cómo los distintos, digamos, sectores políticos se organizan en relación al plebiscito que viene. Porque por un lado la dictadura tiene que decidir, bueno, quién va a ser el candidato, y el primero que levanta el dedo es Pinochet, ¿no? Entonces, al interior del régimen hay problemas graves, ¿no? A ver a quién ponemos, ¿no? Porque la verdad que no daba mucha confianza. Y por otro lado, en la oposición política de la época se crea la Concertación de Partidos por el No, que va a ser el padre de la Concertación de Partidos por la Democracia y de todo este largo ciclo político de la alianza de la centroizquierda. Entonces tenemos ahí cómo se articulan. ¿Qué es lo que era el no y qué es lo que era el sí? ¿El no a qué y el sí a qué, puntualmente en ese plebiscito? Para recordarlo a las nuevas generaciones. Era para lo siguiente, la opción sí instauraba de que el general Pinochet iba a seguir como jefe de Estado, presidente de la República, hasta 1997. Y que en el intertanto iba a haber elecciones parlamentarias el año 89, pero no presidenciales porque Pinochet seguía. O sea, habríamos tenido entre 83, 93, 4, 5, 6, 7... 25 años de Pinochet en caso de que hubiera ganado la opción sí. Si ganaba la opción no, se iba a elecciones presidenciales al año siguiente, 89. O sea, Pinochet tenía un año más de gracia en el poder, del 88 al 89, y ahí iba a haber elecciones abiertas y también, por supuesto, elecciones parlamentarias. Y esas eran las dos opciones básicamente, ¿no? Entonces el no era no a la continuidad de la dictadura y la posibilidad de una elección, que estaba por verse también quién la ganaba, ¿no? O sea, oye, un Pinochet con un sistema muy presidencialista a cargo y un Congreso que era una cacheta de payaso, porque era un Congreso binominal, donde se sacaba uno y uno, y finalmente las grandes leyes estaban todas amarradas a quórum máximo, así que podía gobernar como un dictador más, pero legitimado por un sistema pseudo-democrático al final. Claro, bueno, esa era otra parte de la discusión que ya se venía dando desde los 80, que si participar dentro de la institucionalidad del régimen para sacarlo vía el voto no significaba acaso también validarlo políticamente, ¿no? O sea, era decir, ok, estamos de acuerdo con la Constitución y este sistema político, y efectivamente así fue. Y de hecho, a ver, como tú decías, el plebiscito del 88 tuvo mucha épica y mucha participación. Y esa participación fue masiva porque la oposición política al régimen, por supuesto que desconfiaba de la limpieza, de la honestidad de las elecciones en vista de las experiencias anteriores. Entonces se organiza la población a través de lo que se denominaron las casas del no, ¿no? Que eran casas que coordinaban todas las acciones de propaganda y de control de lo que iba a ser el plebiscito, y también un sistema de conteo paralelo.
que era sostenido por voluntarios que en los distintos lugares de votación y en las mesas llevaban el conteo, aparte del que hacían los vocales de mesa, para tener una especie de copia o de control de las informaciones que podía o no dar el régimen en relación al plebiscito. Entonces hubo una participación ciudadana masiva en el plebiscito, no solo en cuanto a ir a votar, sino que también como vocales de mesa, como apoderados de mesa y como personas que permitían que estas informaciones llegaran a un comando del no que estaba ahí en la esquina de Las Tarrias, ¿no? Para llevar un conteo paralelo y tener un control en relación a cómo iba a ser el acto electoral. Entonces, en ese sentido, hubo una participación muy importante, con un gran compromiso, ¿no? Con muchas esperanzas. Y resulta que cuando finalmente, y esto es muy bien sabido, así que aquí no hay spoiler, ¿no? El no lo gana la oposición. Una de las primeras cuestiones que hacen los partidos que ganan el no es cerrar estas casas del no, ¿no? Y cerrar todas las instancias participativas que había generado la población para que triunfara la opción no y para resguardar que los conteos fueran limpios, correctos y honestos. Porque no debemos olvidar que si bien la elección se realiza con limpieza, aunque hay rumores, hay amenazas, hay cortes de luz, hay aglomeraciones, el primer recuento que da el gobierno... Oye, espérate. Sí. Disculpa, Gonzalo, pero también hay muchas encuestas falsas, encuestas que daban ganador al sí antes, ¿no? El Mercurio no se presta mucho para eso, también la tercera de la época. Entonces también hay una maquinaria puesta al servicio del triunfo del sí desde el Estado, pero también de los medios que habían apoyado también la dictadura, ¿no? Como el Mercurio. Efectivamente, así es. Ahora, todos recordamos la famosa campaña política televisiva, ¿no? Del sí y el no, y cómo el no arrasa con el sí en lo que podríamos llamar ahora un lenguaje más contemporáneo en la batalla cultural, ¿no? Tenemos una campaña del sí muy acartonada, muy aburrida, muy esquizofrénica en el sentido de la diferencia entre la vida real y lo que ahí aparecía. Otra del no, que es de mucho mayor calidad. No hay que olvidar que la mayoría de los directores de cine que luego figurarían en los años 90 participan de esta campaña, y que hace por primera vez, permite ver en televisión una opción distinta a las informaciones que la dictadura había dado machaconamente, ¿no? Durante 15, 16 años. Oye, entonces, déjame hacer un link ahí también como joven, pero también como amante de la música, que se vivió también ahí, algo que se vivió mucho, me imagino, ante el OP, con el nacimiento de la nueva canción chilena, que es el artista también creando una épica, creando una banda sonora de un cambio. Fue esta campaña del no que estamos viendo de fondo, ¿no? esta artística, esta música, actores, cantantes, en fin, ¿no? El mundo del arte desplegado, que para nosotros fue súper importante también, ¿no? Nos sentimos, estábamos vibrando también, teníamos música, teníamos, como te digo, una banda sonora de este proceso que tenía mucha esperanza en que Chile iba a dejar de ser como lo habíamos vivido hasta ese momento, ¿no? Bajo dictadura. Así es, o sea, compara a los guasos quincheros con los prisioneros, digamos, eran como las bandas sonoras de las opciones, ¿eh? Entonces, claro. Ahora, en vez de pueblo, en vez de pueblo, que fue una palabra muy upelienta, se habló de la gente, ¿no? La UP era gana el pueblo, acá gana la gente. Se edulcoró ese concepto. Sí. No, sin duda, o sea, hay todo un proceso como de limpieza de imagen para no provocar miedo, porque había mucho miedo, ¿no? Y esta idea del consenso en aquellos años era una idea que tenía base y popularidad en vista del miedo que había de la violencia y la dictadura. Entonces, pongámonos de acuerdo, no parecía algo tan aberrante como luego se vería en vista de los consensos exagerados de la clase política. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que el 88 gana el no, y gana, pero gana pagando ciertos costos, ¿no? Primero gana validando la institucionalidad política de la dictadura y de la Constitución del 80 y del régimen, y por otro lado gana llamando a la gente a participar y luego cerrando todos esos canales de participación y diciendo lo siguiente: amigos míos, gente, ¿no? Como el lenguaje de la época, ha sido una jornada ejemplar, les agradecemos mucho su participación y su colaboración, pero ahora déjenlo en manos de los profesionales, nosotros los políticos, ¿no? Eso que él lo dice, esa es la doctrina Benninger que se conoce, ¿no? También así es, o sea,
se cierran los canales de participación y queda todo en manos de las profesionales de la política. Y aquí yo quisiera, a ver si alcanzamos pasar al plebiscito del 89, porque yo diría que ese es clave para estos efectos. Si no lo seguimos 89, la próxima semana y podemos... Tenemos todo el 2000, tenemos una cuarentena entera. Ya, sí, porque en realidad el del 89 va muy vinculado con el Carmen Gate, que es una situación muy oscura que ocurre en medio de esta época tan feliz, ¿no? De la llegada de la alegría y de la democracia. Déjame contarte una anécdota personal respecto a lo que tú dices, esto de este divorcio de la élite de la política versus la gente de verdad, ¿no? Que éramos nosotros, como estudiantes, no sé, en esa época. Yo soy de Wynn, ¿no? Y estábamos en Wynn, y Wynn en esa época era un pueblo muy chico, ¿no? Ahora está más crecido. Entonces, se dio la orden, o por lo menos se permitió el reintegro de los partidos políticos, ¿no? No sé qué año fue eso, en qué año habrá sido, pero yo me acuerdo que yo alcancé, yo ya tenía 18 años. El 87, la ley 87-88. De partidos políticos. Y con mi papá y mi hermano, los tres, fuimos a inscribirnos por el Partido Radical, porque mi papá era radical y había que inscribirse de nuevo, porque la épica era volver a darle fuerza a los partidos políticos, porque mi papá, que había trabajado de contada para Aníbal Palma en la senatorial del 73, venía de esa escuela, ¿no? De los partidos de fondo, ¿no? De inscribir. Sí, claro. Así que partimos todos a inscribirnos, y yo fui radical hasta inscrito no sé hasta cuándo. Pero después de eso, digamos, porque por la cuna de mi papá, nos dimos cuenta que no fue así, o sea, que quedó todo esto que nació en los barrios, en los pueblos, finalmente se concentró en las grandes cúpulas de todos los partidos. Y como tú dices, vino esa doctrina Benninger, apoyada por el binominal, de decir, aquí esto lo hacemos nosotros, ustedes no se metan, o gracias por participar, lo estamos llamando. Claro. Siga participando, claro. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O todo por la gente, pero sin la gente, en un lenguaje más no entero. Pero sí, eso es. Así termina el plebiscito del sí y el no. Oye, se pasó volando. Se pasó volando, pero nos queda el 89. Ojo, el Carmen Gate, que es muy importante. No, es tremendo, es súper importante. ¿No? Sí. Muy bien, Gonzalo, te mandamos un abrazo grande. Muy bien. Seguimos con la historia nacional de la infamia. Hasta la próxima. Chao, Freddy. Chao, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. También gracias a usted por la sintonía. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder. Hasta la próxima. Chao. Chao, nos vemos.